No toda guerra se libra con lanzas ni se decide con sangre. En las tierras del sur del Reino de Chile, allí donde los ríos se abren paso entre bosques densos y la cordillera impone silencio y distancia, los mapuche comprendieron algo que los imperios tardaron siglos en advertir. La palabra, bien usada, podía ser tan eficaz como el hierro. Cuando los españoles cruzaron el Biobío y avanzaron hacia el sur, creyeron enfrentarse a una resistencia semejante a otras que ya conocían. Esperaban batallas, sometimiento, tributos, pero se encontraron con un pueblo que no solo combatía cuando era necesario, sino que sabía detener la guerra, fragmentarla, administrarla y, sobre todo, dirigirla hacia terrenos donde la fuerza bruta perdía ventaja. Desde los primeros contactos, los mapuche entendieron que el invasor no era un bloque único. Gobernadores, capitanes, encomenderos, misioneros y comerciantes actuaban muchas veces con intereses contrapuestos. Allí surgió una oportunidad. Mientras unos exigían obediencia, otros buscaban paz. Mientras algunos pedían castigo, otros temían una guerra interminable. En esas grietas se movió la diplomacia mapuche. Los parlamentos no fueron una concesión española, sino una necesidad impuesta por la realidad. Tras décadas de enfrentamientos, los gobernadores comprendieron que ninguna campaña lograba someter de manera definitiva el territorio al sur del Biobío. Fue entonces cuando comenzaron los encuentros formales, celebrados en espacios abiertos, con protocolos definidos, intercambios de presentes y largos discursos. Los mapuche no acudían como vencidos, sino como interlocutores. Cada parlamento era un acto político cuidadosamente calculado. Los loncos no hablaban al azar. Medían palabras, silencios y gestos. Sabían cuándo aceptar treguas, cuándo dilatarlas y cuándo romperlas sin perder legitimidad. Entendían que firmar un acuerdo no significaba sumisión, sino ganar tiempo, reorganizar fuerzas, asegurar comercio y preservar autonomía. Lejos de la imagen simplista del guerrero perpetuo, la sociedad mapuche desplegó una red de alianzas internas que fortalecía su posición frente al enemigo externo. Distintos LOF podían actuar de manera coordinada o autónoma según convenía, dificultando cualquier intento de control centralizado por parte de los españoles. Aquello que los cronistas llamaron falta de unidad fue, en realidad, una forma flexible de organización política. Los mapuche también supieron observar el mundo colonial con atención. Aprendieron sus normas, su lenguaje legal, su forma de jurar acuerdos. Comprendieron el valor simbólico de la escritura, aun cuando su propia tradición fuera oral. Por eso exigían que los tratados quedaran registrados, sellados y reconocidos, conscientes de que ese documento podía convertirse en arma futura. Sin embargo, una y otra vez, los compromisos fueron quebrantados por las autoridades coloniales. Nuevos gobernadores desconocían pactos antiguos, soldados cruzaban fronteras acordadas, misioneros avanzaban sin permiso. Frente a estas traiciones, la respuesta mapuche no fue siempre la guerra inmediata. Muchas veces fue la denuncia, la presión diplomática, el aislamiento comercial o la ruptura selectiva de relaciones. Así, mientras los cronistas españoles hablaban de rebeliones constantes, en realidad se desarrollaba una guerra silenciosa, sostenida por decisiones políticas precisas. Cada alzamiento tenía un contexto, cada tregua una razón. Nada era improvisado, nada era puramente emocional. Esta diplomacia permitió algo fundamental: preservar el control del territorio durante siglos. Mientras en otras regiones los pueblos originarios fueron absorbidos o desplazados, en el sur se mantuvo una frontera reconocida incluso por la corona. No fue una casualidad ni una derrota española disfrazada, fue el resultado de una estrategia mapuche que entendió el poder más allá del combate. Aquí comienza la historia que rara vez se cuenta. No la del choque frontal, sino la de la negociación, la astucia y la paciencia. Una historia donde la resistencia no siempre gritó, pero nunca cedió. A medida que el dominio español se afirmaba en otras regiones del continente, el sur del Reino de Chile continuaba siendo un territorio inestable para la corona. No por falta de intentos militares,
sino porque cada avance encontraba un límite invisible. Una estructura política mapuche que sabía cuándo resistir y cuándo dialogar. Allí donde los españoles veían una frontera militar, los mapuche entendían un espacio de negociación permanente. Los parlamentos se convirtieron en el escenario central de esta diplomacia. No eran simples reuniones improvisadas, sino encuentros cuidadosamente preparados, precedidos por mensajeros, acuerdos preliminares y gestos de reconocimiento mutuo. El lugar elegido nunca era casual. Generalmente, se realizaban en terrenos amplios, neutrales, donde ninguna de las partes pudiera imponer una superioridad física inmediata. La disposición de los asistentes, el orden de las intervenciones y el intercambio de obsequios respondían a reglas conocidas y respetadas. Para los mapuche, el parlamento no implicaba aceptar la autoridad del rey de España sobre sus tierras. Era más bien un reconocimiento táctico de la existencia del otro. En su lógica política, negociar no significaba rendirse, sino afirmar la propia autonomía frente a un adversario poderoso. Cada palabra pronunciada tenía peso y cada promesa debía ser recordada, incluso generaciones después. Los loncos, más influyentes, comprendieron pronto que los españoles dependían de la estabilidad. Las ciudades del sur vivían en permanente riesgo de aislamiento. Sin comercio, sin ganado, sin rutas seguras, la colonia se debilitaba. Esa dependencia fue utilizada con inteligencia. A cambio de paz temporal, los mapuche exigían respeto territorial, liberación de prisioneros, restitución de ganado y reconocimiento de límites que los españoles, en la práctica, se veían obligados a aceptar. No menos importante fue la capacidad mapuche para tejer alianzas entre distintos grupos. Lejos de actuar como una masa homogénea, las comunidades se coordinaban según la amenaza y la oportunidad. Cuando un sector negociaba, otro podía presionar militarmente. Cuando una zona aceptaba treguas, otra cerraba caminos. Esta flexibilidad desconcertaba a las autoridades coloniales acostumbradas a tratar con jerarquías centralizadas. Los españoles interpretaron muchas veces esta dinámica como traición o desorden. No comprendieron que se enfrentaban a una lógica política distinta, donde la autoridad no se imponía de forma permanente, sino que se construía a través del consenso y la eficacia. Un lonco ganaba prestigio no por su linaje, sino por su capacidad de proteger a su gente, asegurar recursos y mantener el equilibrio frente al enemigo. La diplomacia mapuche también supo incorporar actores inesperados. Algunos mestizos, desertores e incluso españoles marginados del sistema colonial encontraron espacio dentro de estas redes. Actuaban como intermediarios, traductores o informantes. Gracias a ellos, los mapuche conocían con antelación decisiones militares, cambios de gobernador o disputas internas dentro del poder colonial. Esta información permitía anticiparse y ajustar estrategias sin recurrir siempre a la guerra abierta. El comercio fue otra herramienta fundamental. Caballos, ganado, textiles, sal y productos agrícolas circularon a través de rutas que cruzaban la frontera. Aunque oficialmente prohibido en muchos periodos, el intercambio era tolerado e incluso fomentado por autoridades locales que dependían de él. Los mapuche entendieron que controlar estos flujos les otorgaba influencia política. Cortar el comercio podía ser tan efectivo como una incursión armada. Los tratados firmados a lo largo del siglo XVII y XVIII reflejan esta realidad. En ellos se reconocían territorios, se establecían límites y se acordaban normas de convivencia. Aunque muchas veces incumplidos por los españoles, estos documentos demostraban algo esencial. La corona aceptaba, de hecho, que no podía gobernar directamente esas tierras. Cada nuevo tratado era una confirmación tácita de la autonomía mapuche. La traición colonial fue constante. Gobernadores recién llegados desconocían acuerdos anteriores. Soldados avanzaban más allá de lo pactado, y misioneros intentaban establecerse sin consentimiento. Sin embargo, la respuesta mapuche no fue siempre inmediata ni violenta. Muchas veces optaron por la presión gradual, la ruptura selectiva de alianzas o la convocatoria de nuevos parlamentos donde se exponían las faltas cometidas.
Este uso estratégico del tiempo fue clave. Mientras los españoles pensaban en campañas y resultados rápidos, los mapuche actuaban con una visión prolongada. Sabían que los gobernadores pasaban, pero ellos permanecían. Sabían que la corona estaba lejos y que cada conflicto interno debilitaba su capacidad de respuesta. La paciencia se transformó en un arma silenciosa. Con el paso de las décadas, esta diplomacia logró algo extraordinario: transformar una guerra de conquista en una relación forzada de coexistencia. El sur no fue plenamente colonizado durante siglos, no por falta de intentos, sino porque cada intento encontraba una resistencia que sabía adaptarse, negociar y sobrevivir sin perder su esencia. Así, mientras en los registros oficiales se hablaba de pacificación, en la práctica se mantenía un equilibrio frágil, sostenido más por la habilidad política mapuche que por la fuerza española. Un equilibrio que no significaba sumisión, sino resistencia inteligente. La historia suele detenerse en las batallas, pero fue en estos encuentros silenciosos, en estas palabras medidas y en estas alianzas invisibles, donde se decidió gran parte del destino del sur. Y aún queda por comprender cómo esta diplomacia no solo sostuvo la autonomía, sino que también moldeó una identidad que perdura hasta hoy. A lo largo del tiempo, la diplomacia mapuche no se limitó únicamente a los parlamentos visibles y a los tratados firmados. Existió una capa más profunda y menos documentada, pero igualmente decisiva: el manejo de la información. Mientras las autoridades coloniales confiaban en informes incompletos y rumores contradictorios, los mapuche desarrollaron una red de observación que les permitió anticipar movimientos y evaluar intenciones con notable precisión. Los caminos del sur no eran desconocidos para ellos. Cada paso cordillerano, cada vado de río y cada sendero boscoso era transitado desde generaciones antes de la llegada europea. Por esas mismas rutas circularon noticias. Mensajeros a pie o a caballo transmitían información entre territorios lejanos, en lapsos que sorprendían a los españoles. La rapidez con que una noticia se propagaba entre las comunidades contrastaba con la lentitud burocrática del aparato colonial. Las cartas de gobernadores y oficiales españoles revelan esta inquietud. En más de una ocasión expresaron su desconcierto ante la capacidad mapuche para reagruparse antes de una expedición o para abandonar zonas específicas justo antes de una incursión militar. No se trataba de intuición ni azar. Era inteligencia estratégica, basada en observación constante y transmisión oral eficiente. La diplomacia mapuche supo utilizar esta ventaja sin exponerse. En lugar de confrontar directamente cada avance, permitían que el enemigo se desgastara. Tropas enviadas a territorios aparentemente desprotegidos encontraban campos vacíos, ganado trasladado y caminos bloqueados. El objetivo no era vencer en batalla, sino erosionar la moral, el abastecimiento y la confianza del mando colonial. El comercio, nuevamente, jugó un papel central en esta estrategia. Controlar los flujos económicos significaba controlar la estabilidad del enemigo. Cuando las autoridades coloniales respetaban los acuerdos, el intercambio se mantenía. Cuando los rompían, el comercio desaparecía. Las ciudades fronterizas sufrían escasez, inflación y descontento interno. Así, la presión no venía desde el campo de batalla, sino desde el interior mismo del sistema colonial. Este uso de la economía como herramienta diplomática fue observado por cronistas de la época, aunque pocas veces comprendido en su totalidad. Para muchos españoles, el comercio indígena era visto como algo secundario. No entendieron que, para los mapuche, era una extensión de su política. Cada trueque, cada animal intercambiado, cada tejido entregado reforzaba alianzas o castigaba traiciones. La relación con los misioneros también fue manejada con cautela. En ciertos períodos se permitió su presencia como gesto diplomático, como señal de buena voluntad. En otros se restringió su acceso. Esta flexibilidad respondía a evaluaciones estratégicas, no a conversiones masivas ni a sumisión cultural. Los mapuche comprendieron que la religión también era una forma de influencia política y la administraron con cuidado.
Incluso dentro del mundo colonial, la diplomacia mapuche supo explotar divisiones. Las rivalidades entre gobernadores, encomenderos y autoridades eclesiásticas fueron observadas y utilizadas. Al negociar con un sector, se debilitaba a otro. Al retrasar acuerdos, se generaban tensiones internas que jugaban a favor de la autonomía indígena. Este manejo del conflicto indirecto explica por qué, pese a siglos de intentos, el dominio total nunca se concretó. No se trataba de una resistencia constante y frontal, sino de una adaptación permanente. Cuando la guerra era inevitable, se combatía. Cuando la diplomacia ofrecía mejores resultados, se negociaba. Esta alternancia confundió a un poder colonial que buscaba victorias definitivas y no supo enfrentar una resistencia prolongada y flexible. Con el paso del tiempo, esta estrategia generó una memoria política profunda. Cada traición era recordada. Cada tratado incumplido se transformaba en argumento en futuros parlamentos. La palabra dada, para los mapuche, tenía un valor que trascendía generaciones. Esa memoria colectiva fortaleció su posición negociadora y debilitó la credibilidad española. Hacia fines del periodo colonial, muchos funcionarios reconocieron implícitamente esta realidad. Los informes hablan de una frontera imposible de someter sin costos desmedidos. Hablan de un pueblo que no podía ser derrotado sin destruir por completo la región. Y esa destrucción, en la práctica, era inviable. Así, la diplomacia mapuche no solo resistió a los invasores, sino que los obligó a aceptar un límite. Un límite que no estaba marcado solo por ríos o fortalezas, sino por una estructura política sólida, paciente y profundamente enraizada en el conocimiento de su territorio y de su adversario. Esta forma de resistencia, silenciosa y persistente, fue quizás la más peligrosa para el poder colonial, porque no dejaba trofeos visibles ni batallas decisivas que celebrar. Dejaba, en cambio, una autonomía incómoda, siempre presente, siempre negociada, siempre viva. Y será precisamente esa herencia política, esa forma de entender la soberanía más allá de la guerra, la que permitirá comprender por qué la diplomacia mapuche no fue un episodio aislado del pasado, sino un legado que aún resuena en el presente. Cuando el dominio colonial avanzaba en otras regiones del continente, sin mayores obstáculos, el sur del Reino de Chile continuó siendo una excepción incómoda. No fue una anomalía ni un error de cálculo aislado. Fue el resultado directo de una estrategia mapuche que entendió el poder en todas sus dimensiones, incluida aquella que rara vez se reconoce en los relatos épicos: la diplomacia como forma de resistencia prolongada. Los españoles nunca lograron imponer una autoridad estable más allá del Biobío durante siglos. Cada intento de pacificación terminó en nuevas negociaciones, nuevos tratados y nuevas concesiones. Incluso cuando la fuerza militar parecía inclinar la balanza, el costo humano, económico y político hacía insostenible una dominación total. La diplomacia mapuche no buscó derrotar al imperio en un solo golpe, sino desgastarlo lentamente hasta obligarlo a convivir. Esta capacidad no surgió de la improvisación. Se apoyó en una tradición política antigua, donde la palabra tenía valor, la memoria colectiva guiaba las decisiones y la autonomía era un principio irrenunciable. Los loncos y autoridades mapuche no actuaron como caudillos aislados, sino como representantes de comunidades que evaluaban constantemente el equilibrio entre guerra y negociación. Cada decisión se tomaba considerando el bienestar del conjunto y la supervivencia a largo plazo. Los parlamentos, vistos desde la mirada colonial como simples acuerdos temporales, fueron en realidad el reconocimiento de un hecho que la corona jamás pudo revertir. Los mapuche no eran súbditos, eran un pueblo con capacidad política propia, capaz de imponer condiciones, exigir respeto territorial y sostener su independencia frente a uno de los imperios más poderosos de su tiempo. Incluso tras la independencia de Chile, esta herencia diplomática continuó influyendo en la relación con el Estado. Muchos de los conflictos posteriores no pueden comprenderse sin observar este largo pasado de tratados incumplidos, promesas rotas
y negociaciones forzadas. La desconfianza no nació de la nada. Se construyó durante siglos de experiencias acumuladas. La historia oficial tendió a simplificar este proceso, reduciendo la resistencia mapuche a una sucesión de guerras y levantamientos. Pero al hacerlo, ocultó una verdad fundamental. Gran parte de la soberanía mapuche se sostuvo no solo con armas, sino con inteligencia política. Una inteligencia que supo leer al adversario, explotar sus debilidades internas y convertir la negociación en un campo de batalla donde el imperio no siempre llevaba ventaja. Hoy, cuando se revisan documentos coloniales, cartas de gobernadores y actas de parlamentos, queda en evidencia que la diplomacia mapuche no fue un recurso marginal, sino un pilar central de su resistencia. Fue una estrategia consciente, repetida, perfeccionada con el tiempo y transmitida de generación en generación. Reconocer estas victorias no implica negar los enfrentamientos ni idealizar el pasado. Implica comprender que la historia no se construye solo con conquistas visibles, sino también con resistencias silenciosas. Resistencias que no siempre dejaron ruinas, pero sí fronteras, identidades y memorias que perduraron más allá del dominio colonial. La diplomacia mapuche no fue una concesión al poder extranjero. Fue una afirmación de soberanía en un mundo que intentó negarla. Y en esa afirmación, sostenida durante siglos, se encuentra una de las razones más profundas por las que su identidad logró sobrevivir donde otras fueron absorbidas o borradas. Así, más allá del campo de batalla, lejos del ruido de las armas, se libró una guerra distinta. Una guerra de palabras, de acuerdos y de paciencia. Una guerra que no siempre aparece en los libros, pero que dejó huellas decisivas en la historia del sur de Chile. Y es precisamente allí, en ese espacio silencioso entre la guerra y la negociación, donde se encuentra una de las mayores victorias no reconocidas del pueblo mapuche.